Hola, hoy vamos a ver cómo se aplica la conservación del momento lineal al movimiento de los cohetes. Este es un tema que se conoce como propulsión a reacción. Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos es qué tiene en común el movimiento de un cohete con el movimiento, por ejemplo, de un pulpo en las profundidades del mar, la forma en que se está moviendo, o incluso este experimento, este juguete que están haciendo acá en la playa, que logra que aproximadamente se mueva este juguete como si fuera un cohete. Entonces, la pregunta es qué tienen en común estos tres fenómenos, y no es más que el sistema está expulsando una cierta cantidad de masa y por conservación de momento el sistema se mueve en sentido contrario a la dirección donde se expulsa la masa, y a medida que se va expulsando mayor cantidad de masa, el sistema puede adquirir incluso una mayor velocidad. Esto, eh, por supuesto que es un poquito más complejo. Por ejemplo, el caso del pulpo se puede resolver de una manera bastante sencilla, simplemente considerando una masa inicial del sistema y que se expulsa una cierta cantidad de masa en un instante de tiempo. Pero cuando ya la cantidad de masa que se está expulsando es a una tasa constante, o la cantidad de masa no es solo en un instante de tiempo, sino que va cambiando en el tiempo, la masa del sistema va cambiando en el tiempo, entonces ahí tenemos que refinar un poco el cálculo, y es lo que un poco vamos a hablar hoy. Entonces vamos a suponer que tenemos un cohete en el espacio, lejos, alejado de todo, o sea que no hay ninguna fuerza externa que esté actuando sobre el cohete. Partamos por la segunda ley de Newton, que su forma más sencilla la podemos escribir como la masa por la aceleración, la fuerza externa, suma todas las fuerzas externas igual a la masa por la aceleración, pero nosotros vamos a ocupar una expresión, digamos, diferencial, donde esa fuerza externa no es más que la variación del momento lineal del sistema en el tiempo. Recuerden que el momento no es más que la masa, el producto de la masa por la velocidad. Hagamos un pequeño paréntesis matemático para trabajar con esta expresión. Entonces, vamos a suponer que tengo dos funciones, f y g, que las dos dependen de x. Entonces, si yo quiero derivar el producto de estas dos funciones, entonces tengo que aplicar una pequeña regla que me dice que primero derivo una función, la multiplico por la otra sin derivar, y le sumo la segunda función derivada por la primera, o sea, g de f en dx más f de g en dx. Entonces, lo mismo entonces vamos a hacer con el momento. Como el momento es masa por velocidad, yo aquí voy a asumir que tanto la masa como la velocidad dependen del tiempo, por lo tanto no son constantes. Entonces, cuando tenemos ese caso, lo que tenemos que hacer es aplicar la regla matemática que recién les comenté, y entonces la derivada de la masa por la velocidad en el tiempo va a ser primero, mantengo la masa constante y derivo la velocidad en el tiempo más la velocidad como si fuera una constante por la derivada de la masa en el tiempo. Y entonces esto me queda una expresión, digamos, para todas las, si la fuerza externa sería la suma de esos dos términos que están aquí. Si las fuerzas externas, o sea, si la suma de las fuerzas externas es cero, entonces voy a tener simplemente esos dos términos que recién acabamos de ver, y esto lo puedo escribir, reescribir de una manera como, digamos, pasando un término hacia la izquierda y dejando otro en la derecha, que la masa por ese diferencial de la velocidad en el tiempo es menos la variación de la masa en el tiempo por la velocidad. Y esto lo puedo escribir como que la masa por la aceleración es igual a una o a menos una cierta velocidad de escape. Esa sería la velocidad con que está escapando o con que sale masa del sistema, multiplicado por la tasa con que está cambiando la masa. Entonces, este m por a es como una fuerza a esta expresión, a la parte, al lado derecho, en ocasiones se le llama la fuerza de empuje, que es como lo que provoca que el sistema se está moviendo. O sea, esta velocidad de escape, por ejemplo, en el caso de los cohetes, de estos gases, y la tasa con que está cambiando la masa, es lo que me da la magnitud o el valor de esta fuerza de empuje. Mientras mayor es esta velocidad de escape de los gases, y mayor es la tasa con que se elimina masa del sistema, mayor va a ser esta fuerza de empuje, y por supuesto mayor va a ser la aceleración o el cambio de velocidad que va a tener
el sistema. Entonces, en general, esto fue una expresión, digamos, bien sencilla, la vamos a aplicar en un pequeño ejemplo, pero en general la masa es una variable, como lo había dicho, por lo tanto, esto es una ecuación diferencial que tengo que resolver. Entonces, lo que hacemos en este caso, esta es la ecuación diferencial que quiero resolver. Entonces, bueno, aquí hago una separación de variables. Las derivadas en el tiempo no las voy a utilizar, las voy a derivar de manera explícita la velocidad y la masa. Y entonces, a partir de esta ecuación obtengo una un poquito más reducida, donde el diferencial de velocidad va a ser igual a menos esta velocidad de escape por el diferencial de masa dividido entre la masa. Entonces esto es una ecuación diferencial que para resolverla lo que tengo es que integrarla entre un cierto punto y otro, una condición inicial. Vamos a suponer que inicialmente tengo una masa 0, m0 es la masa inicial de mi sistema, y tengo una velocidad inicial v0 hasta una velocidad final y una masa final. Integro el lado izquierdo, el lado derecho, y estas son derivadas integrales relativamente sencillas. El lado izquierdo me da velocidad final menos v0, velocidad inicial, y del lado derecho obtengo que esta integral es el logaritmo de la división entre las masas. Esto lo podemos trabajar un poquito más y aplicando algunas reglas del logaritmo, ponemos el signo menos hacia adentro y fíjense que obtenemos que una expresión muy compacta donde la velocidad final sería la velocidad inicial más esta velocidad de escape por el logaritmo natural de la fracción entre la masa inicial entre la masa final. Fíjense que la masa final es menor que la masa inicial, por lo tanto este logaritmo natural es mayor que 1 y por lo tanto es positivo. Entonces, veamos ahora dos ejemplos. El primero un poquito más sencillo, el segundo de otra manera lo vamos a resolver. Y entonces este nos dice que tenemos un cohete en el espacio exterior y bueno, y cuando enciende su motor, en el primer segundo el cohete expulsa 1 sobre 120, una fracción muy pequeña de su masa, con esta rapidez relativa de 2.400 metros por segundo. Y queremos saber qué aceleración tiene. Entonces, bueno, aquí vamos a suponer que, primeramente que la fracción de la masa, como es pequeña, la masa prácticamente podemos considerarla constante y vamos a ocupar esta primera expresión que les comentaba de la fuerza de empuje, donde la masa por la aceleración va a ser igual a esta menos velocidad de escape por digamos, la tasa con que sale la masa del sistema. Y que me lo están diciendo. Entonces, ¿quién sería esta tasa con que cambia la masa del sistema? Bueno, ahí me lo están diciendo. Este dm en dt sería menos, porque se pierde masa, m sub 0 sobre 120 en un segundo. Esa es esta expresión que tenemos ahí en pantalla. Entonces, simplemente ahora lo que voy a cambio esto un poco y dm en dt va a ser menos m0 sobre 120. Y vamos a sustituir esto en la expresión que teníamos y pasamos el m, vamos a suponer que el m final es aproximadamente m0 igual, por lo tanto paso dividiendo este m0 y voy a tener que la aceleración es menos la velocidad de escape dividido entre m0 por la tasa con que se pierde la masa. Entonces ahí sustituyo el valor para la velocidad de escape y pongo la expresión que recién encontramos para dm en dt, y como ven ahí se me van a simplificar los m0 y puedo efectuar esto muy fácilmente, 2400 entre 120, y esto me da que la aceleración es de 20 metros por segundo al cuadrado. Fíjense que es considerable, es bastante grande la aceleración, el doble de la aceleración de la gravedad. Pero fíjense que en este caso consideramos la masa prácticamente como si fuera una constante. Ahora, veamos ahora este caso cuando ya la cantidad de masa que se ha perdido es considerable. Vamos a suponer que 3/4 de la masa del cohete es combustible. Esto es más cercano a la realidad. La mayor parte de la masa del cohete es combustible. Entonces, si la velocidad de escape sigue siendo la misma magnitud de 2.400 metros por segundo, entonces veamos cuál sería la velocidad final si parte de reposo, ¿no? Entonces, para ello vamos a ocupar la expresión que vimos, la segunda que vimos, donde la velocidad la encontramos a partir de esta fórmula,
Y bueno, vamos a suponer que la velocidad inicial es cero, tenemos la velocidad de escape y podemos calcular cuál es la relación entre la masa final y la masa inicial. Como tres cuartas partes combustible, si ya se perdió todo ese combustible, entonces la masa final sería un cuarto, ¿no? Entonces, en la masa inicial, entre un cuarto de la masa, me va a dar 4, ¿no? Entonces, voy simplemente a sustituir ahí, me va a quedar que 0, que sería la velocidad inicial, más estos 2400 metros por segundo, que es la velocidad de escape, por el logaritmo natural de 4, me da una velocidad de 3327 metros por segundo, que es bastante considerable esa velocidad. Entonces, fíjense cómo hemos, de una manera, digamos, espero que les haya gustado esto que acabamos de ver y bueno, el video puede ser un poco denso, pueden detenerlo un poco en algún momento, analizar la parte matemática, pero digamos que esta es la manera en que usted puede calcular o conocer la velocidad final que tiene un sistema cuando va perdiendo masa a una razón que puede ser constante. Bueno, entonces espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.